Vuelven las entrevistas a 11 a 11. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Como veis, hoy tenemos aquí otra cara conocida por el canal. La verdad que es un auténtico placer tanto para Dani y para mí. Y encima es una excepción, porque es cierto que hemos tenido varios entrenadores que ahora están en activo, pero hoy se pasa alguien que justamente está entrenando ahora mismo a un club y se lo agradecemos muchísimo. Pero antes de deciros con quién estamos, aunque ya le veáis en pantalla, como siempre, saludo a mi compañero habitual aquí en el canal. Dan Luis, muy buenas. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? Es que en este canal somos expertos en entrevistar a entrenadores y que esos entrenadores, su carrera vaya para arriba, porque entrevistamos a John Pérez Bolo, le ficha al Huesca, entrevistamos a Luis Carrión, le ficha al Oviedo. Hoy tenemos por primera vez a un entrenador en activo en el canal, entonces esperemos que después de esta entrevista el Watford suba a la Premier. Vamos, yo lo firmo aquí y yo creo que él también lo firmará. Javi Gracia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ojalá se cumplan esos presagios que estamos diciendo. La verdad que yo creo que tampoco hace falta mucha presentación para nuestro invitado de hoy, pero bueno, para quien no lo sepa, exentrenador de Osasuna, Málaga, Almería, Rubin Kazán, Valencia, entre otros, y ahora mismo está en el Watford en su segunda etapa, también ha entrenado otro club de la Premier. Pero Javi, para empezar un poco esta entrevista, ¿cómo estás viviendo esta segunda etapa en el Watford que ha regresado esta temporada? Bueno, pues la verdad es que contento de volver porque, a ver, considero que el Watford es un equipo que ahora mismo no está en la Premier League, estamos en Championship, pero es un equipo que lo considero como un poco mi segunda casa, sobre todo por mi etapa aquí, mi etapa anterior, por la experiencia que tuve de un poco de vivir esa Premier League con este equipo, de jugar una final de la FA Cup, de experiencias inolvidables y bueno, y que pues tengo una relación muy estrecha con la gente del club, con el propietario, con los aficionados. Los jugadores ya no, porque actualmente solo queda uno, de mi etapa anterior. Pero bueno, muy contento de tener otra experiencia aquí en Inglaterra, donde se vive el fútbol de una manera muy especial. Sí, quería preguntarte un poco por eso, es tu segunda etapa, la primera etapa en Watford fue en la temporada 2018. Ahora como comentas, estás otra vez, esta vez en Championship. Claro, ¿qué te hace volver a Watford? ¿Qué significa Watford para ti? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la afición? ¿Qué significa para ti ese entorno? Pues bueno, estaba en un momento en el que llevaba ya un par de años sin entrenar. Tuve, bueno, unos temas de salud, primero una operación de cadera, una prótesis, después un accidente doméstico que me rompí varias costillas. Bueno, al final estuve un tiempo bastante convaleciente y tratándome de recuperar y estaba esperando algo un poco que me llamara la atención. Es cierto que, bueno, todos los entrenadores cuando estamos sin entrenar creo que tenemos de una de una manera u otra pues alguna opción de volver a entrenar. Lo que aparecía en esos momentos pues no me llamaba mucho la atención. Y cuando vino el Watford, pues la verdad te voy a decir, no es igual el equipo que en esos, o la oferta que en esos momentos pues mejor era ni desde el punto de vista deportivo ni desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista un poco sentimental y era algo que en ese momento pues me sedujo y me apeteció venir, simplemente me apetecía venir y en eso estamos, envueltos en este proyecto y a ver si somos capaces de terminar bien la temporada. Ujú. Claro, en el Watford es tu segunda etapa, como hemos comentado así un poco ahora en la introducción, pero en tu anterior etapa Mm. estuviste en Premier League. De hecho, hubo un mes que te llegaron a nombrar entrenador del mes. La verdad que imagino que guardarás ese título con cariño. Un poco haciendo referencia a la Premier. ¿Cómo la catalogarías un poco de lo que tú has vivido desde el banquillo? A ver, la Premier es especial, es muy especial. Yo no digo que nuestra liga no lo sea, porque al final es mi país, es mi competición, es donde pues, más tiempo he estado en diferentes categorías, donde he tenido
que ganarme con la ayuda de todos mis jugadores, donde los clubes que he estado y de toda la gente que hemos trabajado codo con codo para tener la oportunidad pues de poder disfrutar de esa gran competición también como es la Liga. Pero bueno, la Premier por potencial económico se traduce en un potencial deportivo, pues que muchas veces, no ya por uno o dos o tres equipos, sino en la mayoría de ellos, pues hace que el nivel de la competición sea muy alto, muy exigente para todos y un poco también acompañado de la manera que aquí el fútbol pues lo viven los aficionados, ¿no? Del ambiente de los estadios, de un poco todo eso. Pues igual también pues esa ilusión que uno tiene de venir de otro país y de ver un poco esa Premier siempre en la televisión, ese fútbol inglés, pues bueno, eso la verdad es que a mí me sedujo desde el primer día y la he disfrutado muchísimo. Ojalá en algún momento pues pueda tener la oportunidad de volver a vivir esa experiencia. Siguiendo un poco en la línea de la Premier League, tú como entrenador, ¿qué tipo de aspectos del juego, situaciones del juego, formas de ya sea tratar a los jugadores o tratar temas técnicos, tienes que cambiar el chip de entrenar, por ejemplo, en España o en cualquier otro país, a entrenar en la Premier? Bueno, cuando uno sale de España, lo primero es la barrera idiomática, es decir, el ser capaz de trasladarte a otro país y ser tú mismo y tratar de con el nivel de tu inglés en este caso, pues de ser capaz de transmitir lo que realmente quieres transmitir, no lo que simplemente sabes decir en inglés, ¿no? Que al final, pues yo creo que más o menos los de mi generación estábamos un poco limitados, ¿no? Actualmente creo que es más accesible, más fácil. No quiero quitar méritos a lo actual, pero sí que hay más posibilidades, ¿no? De empezar desde más pequeño. Lo veo en mis hijos, lo veo en el nivel de la gente joven que maneja a diario un vocabulario, pues, callejero, ¿no? Con palabras de inglesas y bueno, eso yo creo que ayuda, ¿no? Pero bueno, al final es el entrenador siempre cuando va a un sitio, sea en España o sea fuera de España, creo que lo realmente importante es encontrar ese equilibrio entre ese punto de saber hasta dónde tienes que imponer un poco lo que tú eres y hasta dónde te tienes que adaptar a lo que hay allí o a un poco a la situación que hay allí. Ese es un poco el trabajo del entrenador y el saber, pues eso, por esto voy a ser un poco más inflexible, en esto voy a ser un poco más transigente, en esto, y tratar de encontrar lo que el equipo necesita, lo que ese club necesita, la Mm, idiosincrasia de ese club, lo que los aficionados esperan, las posibilidades reales de los jugadores, y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que es realmente importante, que es el juego, el modelo de juego y tratar de que con las características de los jugadores que tienes, más allá de lo que a ti te guste jugar, ¿no? A mí me gusta jugar un 4-3-3 y yo lo voy a implantar aquí pues porque me gusta y ya está. Claro, tú entras, ¿en qué momento entras? ¿Qué posibilidades de adaptar una plantilla? Te tienes que adaptar un poco, digo, a los jugadores que ya hay porque son los que hay. Entonces, con esas virtudes y características de esos jugadores tendrás que trabajar y buscar lo que es mejor para ellos para que ellos se adapten y un poco a la idea de juego, a los conceptos de juego que tú puedas tener. Bueno, poniendo todo eso ahí en un mm. mismo sitio, pues se trata de elaborar pues ese trabajo que día a día pues tienes que desarrollar para que al final las cosas se consigan los resultados, el juego, más el juego y luego como consecuencia un poco los resultados que te hagan mantenerte en ese cargo para poder seguir trabajando. Ujú. La verdad que yo creo que esto, para todo aquel que esté empezando un poco como de entrenador, como es el caso de Dan, la verdad que yo creo que aquí ha cogido papel y boli y ha tomado nota. Yo te quería preguntar un poco, claro, has estado entrenando en 5 países. Ujú, Es cierto que yo creo que miramos ahora un poco el panorama mundial, diría yo, y en todos los países vemos algún entrenador español entrenando algún equipo. ujú. Tú, por un lado, ¿qué opinas del entrenador español y qué visión ves a nivel global que hay sobre el técnico nacional? Bueno, yo creo que el entrenador español, no es que lo diga yo, creo que los hechos así lo demuestran, está muy valorado. Prueba de ello es, pues bueno, un poco la cantidad
de entrenadores, de preparadores físicos, de analistas, eh, de diferentes staff, de staffs médicos, de fisios, de recuperadores, de médicos, no sé, en todos los niveles que puedan estar relacionados con el fútbol, pues ves gente española por todo el mundo, ¿no? Bueno, eso es una señal. ¿De dónde viene un poco ese valor que nos dan fuera de nuestro país? Pues yo creo que viene de un poco del trabajo que hacen o que han hecho los primeros que salieron, los primeros entrenadores que fueron pues, los más valientes y tuvieron esa oportunidad para salir fuera y para demostrar el trabajo suyo, acompañado del nivel de los equipos que compiten en la Liga Española, del nivel de los equipos que compiten en competiciones españolas y compiten en competiciones europeas, de la selección nacional, bueno, pues un poco todo esto, los éxitos de todos estos equipos y los buenos trabajos de la gente que los controla, pues bueno, pues están abriendo puertas. Luego yo creo que eso es un poco una cosa del día a día, ¿no? Que al final los trabajos que la gente va desarrollando, pues realmente convencen y siguen abriendo puertas para confiar en los profesionales españoles. Oye, y que sigan saliendo profesionales españoles, que eso quiere decir que se hacen bien las cosas y que están bien valorados. Yendo un poco otra vez a tu carrera, te voy a pedir, te voy a dar una serie te digo un nombre y tú con una pequeña frase defines ese lugar en el que estuviste. ¿Te parece? Sí, perfecto. Villarreal, Villarreal, 7 años de mi vida profesional, 4 de jugador, 3 de entrenador, en juvenil, en el filial en segunda división. Pues un gran club que me ayudó mucho profesionalmente en todas mis etapas y al que tengo pues un gran cariño, por supuesto. Pontevedra, Bueno, una espina clavada en mi corazón, porque fue mi primer club profesional en segunda B, donde tuve 2 oportunidades, 2 fases de ascenso para subir de segunda B después de 2 grandes temporadas y por diferentes motivos pues no conseguimos esos ascensos. Con buenos jugadores, con un gran presidente como era Nino Mirón, con director deportivo Javi Rico, Elías Espiñeira, director general, gente buenísima en una ciudad que me lo dio todo y donde no conseguimos un poco ese premio deportivo. Cádiz, Cádiz es diferente, todo el mundo lo sabe. Cádiz es especial, su afición, su gente, te hace disfrutar mucho del día a día con esa idea de vida que ellos tienen y donde también pues, conseguimos ese ascenso después de muchos años en segunda B a la segunda división y donde, por ejemplo, pues bueno, 2 de mis hijos nacieron en esa época, estando en Pamplona, nacieron en Pamplona, pero bueno, estaba trabajando yo en Cádiz en ese momento. Nada, Cádiz es diferente y siempre al Cádiz solo se le puede querer. dos equipos en los que estuviste muy seguido, Olympiacos Bolou y Kerkira. Sí. Bueno, una experiencia griega eh, atractiva para mí porque dejaba el fútbol español para ir a un equipo que competía en Europa, en previa de Europa League, donde en las previas conseguimos 3 eliminatorias pasar y cuando estábamos en fase de grupos, pues un problema con el subpresidente nos sacó de la competición, nos sacó de la competición europea, de la competición local también, y fue después de esos buenos partidos que hicimos en la parte de pretemporada lo que nos abrió la puerta de luego, pues estando allí, sin tener tiempo casi ni para volver, pues encontrar otro equipo que había empezado la temporada un poco peor, como era el Kerkira, y lo que todos conocemos como la isla de Corfú, Mm. que, bueno, sitios preciosos, gente muy parecida a nosotros y que considero que muy buena gente. Y bueno, mi primera experiencia en el extranjero. Volvemos para España, Almería. Bueno, ahí conseguimos ese ascenso y esa primera división. En un año de trabajo para conseguir ese ascenso
y con una buena plantilla y con mucho trabajo conseguimos subir a la primera división, algo que, pues bueno, pues que todo entrenador desea y que quiere tener un poco en su currículum. Yo he tenido que trabajar mucho, considero, con mi staff, con toda la gente que me ha rodeado para tener una oportunidad de poder subir a Primera División y Almería fue donde lo conseguimos, pues en un entorno también muy familiar y muy agradable. Cambias el calor de Almería por irte un poco más al norte, algo más frío, Osasuna. Bueno, Osasuna es mi casa, es mi ciudad, diría que es mi equipo, más allá de que soy profesional y todos los equipos los quiero y deseo lo mejor, pero Osasuna es lo que he visto yo desde pequeño, lo que he ido yo al Sadar durante muchos años, hasta que profesionalmente con 18 me fui de Pamplona para jugar a fútbol y lo que he vivido de pequeño. Osasuna es mi ciudad, es mi equipo y es todo, vamos. Bueno, pero te gusta el calor, vuelves al sur y te vas a Málaga. Sí, Málaga, pues esa es una ciudad donde pues hemos encontrado algo también diferente y de hecho donde cuando ahora mismo pues tenemos algo más de tiempo y profesionalmente nos lo permite, pues estamos un poco más establecidos. La familia, mi mujer, mis hijos, nos encontramos muy bien, nos tratan muy bien, un sitio donde la calidad de vida también es muy alta y donde disfrutamos mucho como digo, de familia, amigos y de momentos pues que igual en otros momentos que estoy trabajando pues no puedo disfrutar. Cambio drástico en tu carrera y supongo que en tu vida también personal, porque te vas al Rubín Kazán. Sí, allí sí que era un poco una opción que en su momento ya lo definí como algo que irrechazable. Un poco era una situación de Málaga donde deportivamente pasábamos por dificultades a pesar de haber hecho dos grandes temporadas siendo novenos y octavos en primera división con equipo y con jugadores muy jóvenes. Pero bueno, era una situación que veíamos que el equipo se debilitaba y llegó la opción de que el club nos vendía porque recibía un dinero por el cuerpo técnico y nos ofrecían un contrato de 4 años en Rusia irrechazable, aunque luego, pues bueno, estuvimos un año y nada, una experiencia de vida, no solo deportiva, profesional, sino una experiencia de vida que nos alegramos mucho de haberla podido disfrutar y vivir. De Watford ya nos has hablado, todo lo que significa Sí. para ti, pero esta vez sales de Europa, te vas al Shad. Sí, bueno, voy en una temporada ya empezada, cuando Xavi se viene al Fútbol Club Barcelona. El Al-Sadd era el equipo que lideraba la competición en ese momento, un gran equipo con muchos internacionales. Y bueno, pues fuimos un poco desde noviembre, si no me equivoco, pues a hacer la temporada, a terminar, quedaba más de la mitad y bueno, y terminamos la verdad que muy bien, ganamos el título. Bueno, una experiencia, como dices, un poco más lejos, con otras culturas, con otras un poco costumbres, religiones y que necesitas un poco más de igual de adaptación, pero de la que también disfrutamos. En todas ellas me he trasladado siempre con mi familia y creo que ha sido, pues eso, experiencia de vida que nos han enriquecido mucho. Claro, estoy diciendo esto un poco así como de memoria. He dicho al Shad y me escribe rápido Iker por WhatsApp. Te has saltado uno, te has saltado uno. Claro, es que me he saltado al Valencia. Sí, bueno, Valencia fue una época un poco convulsa, época de pandemia también, donde, pues bueno, el equipo se debilitó, sabía dónde iba en primer momento de que se había debilitado. De mi situación en Valencia ya he hablado muchas veces, pero luego, pues posteriormente todavía, pues el equipo se debilitó mucho más, sobre todo en posiciones del centro del campo, pues vendiendo a Parejo, a Kondogbia, a, al otro pivote también francés, al Villarreal. Y bueno, al Coquelin, final, sí. sí, Coquelin, perdón. Y bueno, al final, pues éramos un equipo en una época difícil donde tampoco se convivía mucho, no se podía trabajar tampoco en las mejores condiciones. Yo planteé mi salida porque en ese momento, antes de empezar la temporada, me sentí un poco engañado por lo que me habían
dicho, pero bueno, al final pues tratamos de ser lo mejor, lo más profesionales posible, pensando en la afición, en los jugadores. Fue una temporada muy, muy difícil a nivel personal y profesional y bueno, tampoco, yo creo que esta situación ya la he hablado muchas veces y es ser bastante reiterativo. Acabamos tu carrera, acabamos este tema en Leeds. Sí, bueno, Leeds fue un corto periodo de tiempo, la verdad es que quedaban pocos meses, quedaban 3 meses. Vinimos para 15 partidos y esa debilidad un poco de contrato de venir solo para 15 después de 11 pues no, nos cesaron cuando quedaban 4 partidos. La situación es clara. Nosotros vinimos con el equipo siendo último, empatado, penúltimo, empatado con el último en descenso y dejamos el equipo fuera del descenso después de 11 partidos empatado con el equipo del primer equipo de descenso. Bueno, el presidente lo entendió así, creyó que era eso oportuno y poco podíamos hacer ya o decir. Estábamos ya a falta de 4 partidos, nos hubiera gustado terminar e intentarlo hasta el final. Pero bueno, al final el equipo también descendió y, bueno, una pena porque todas las experiencias que hemos tenido, creo que hemos encontrado muy buena gente en todos los equipos y siempre pues te entristece que esta gente también pues sufra, ¿no? Sí, la verdad que a lo tonto carrera extensa has tenido y ojalá la sigas teniendo, la verdad, porque aquí te lo deseamos. Una pregunta que se ha vuelto muy típica aquí en el canal y la verdad que a Dani y a mí cada vez que la preguntamos nos gusta mucho, se la preguntamos tanto a Bolo como a Luis Carrión y nos dieron nombres interesantes. Claro, imagino que estarás también muy al tanto del fútbol de aquí, pero bueno, te la voy a hacer un poco más global. Mm. Entrenador joven que creas que va a romper los banquillos dentro de muy poco. Luego, cuando me respondas, te voy a decir el nombre en el que coincidieron tanto Luis Carrión como Bolo. Ujú. Uf, entrenador joven, no sé. Es que ya lo de joven para mí son muchos ya jóvenes, ¿sabes? Ya, bueno, sí, es Entonces, cierto, es yo, cierto. yo con 55 ya que tengo un recorrido, pues eso, sobre todo en cuanto a años, pues no sé. A ver, déjame pensarlo. No sé, por ser un paisano mío y considero muy buen entrenador, pues te podría decir Íñigo Pérez del Rayo Vallecano. Me parece muy buen entrenador y además, pues bueno, lo conozco de Pamplona, de la época de jugador. Y bueno, hay muchos muy buenos entrenadores y muchos de ellos entiendo que no tienen el reconocimiento público ni deportivo que igual se merecen. Yo creo que los mejores entrenadores, muchos muy buenos entrenadores están en academias, están en equipos de base y que no tienen ese reconocimiento, pues es como digo, social, ¿no? Ujú. Es cierto, Íñigo Pérez, que de hecho Dan y yo abrimos el canal haciendo un vídeo de su Rayo Vallecano. El nombre en el que habían coincidido tanto Luis Carrión como John Pérez Bolo era Alessio Lichi, de tu Club Atlético Osasuna. Sí, bueno, lo demostró en Miranda, lo demostró en su etapa en Levante. Bueno, yo cuando se valora a un entrenador y se quiere ser justo, creo que hay que valorar un poco realmente las posibilidades de los sitios en los que se puede entrenar. No, no quiero desmerecer en ningún club, a ningún jugador, ni ninguna plantilla, pero entiendo que para valorar el trabajo con objetividad, también hay que valorar, pues eso, un poco las posibilidades que tienen los equipos reales, no las posibilidades que se dicen que todos los equipos actualmente de segunda tienen que subir a primera. No son objetivos reales o no deben de ser objetivos reales a la hora de un poco de enjuiciar la labor de un entrenador. En este caso, como dices tú, pues bueno, Osasuna en estos momentos se está sufriendo un poco clasificatoriamente porque se lleva una racha un poco peor, pero bueno, creo que en eso el entrenador pues también no se puede considerar que está haciendo un buen trabajo. Bueno, te quería pedir un consejo. Yo que estoy empezando a entrenar, se lo pregunté a Luis Carrión y ahí, bueno, afortunadamente somos muchos los chavales que queremos meternos un poco en el mundillo del entrenador, ¿no? Y ver un poco el fútbol no desde dentro del campo, sino desde los banquillos. Y sé que en este canal nos ven muchos de estos entrenadores, así que un pequeño consejo que nos darías a todos nosotros.
Bueno, pues que como les digo a mis hijos, que hay que hacer lo que a uno le gusta. Realmente en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta, formarse en lo que a uno le gusta, intentar sí, trabajar en lo que a uno le gusta y formarse en eso y tratar de ser el mejor en lo que realmente te apasiona. No sé, yo creo que no hay más secreto que ese para luego durante muchos años de tu vida pues poder ser lo más feliz posible. El trabajar en algo que realmente no te gusta, no sé, estar ahí todos los días, muchas horas, yo creo que no te hace realmente, no te deja estar satisfecho, no te deja realizarte plenamente. Entonces, bueno, a los que les gusta el fútbol, pues más allá de ver muchos partidos, que creo que los vemos todos, la gente que le gusta más o la gente que le gusta menos, pues porque al final, a día de hoy, la oferta de fútbol pues es diaria y puedes ver constantemente fútbol, es el dar ese paso de realmente pues formarse, el analizar, el invertir tiempo en cursos, en donde creas que a uno pues le va a poder ayudar a desarrollarse y trabajar y entrenar y equivocarte y sufrir y disfrutar. Eso es el fútbol. El fútbol profesional no es solo cosas bonitas, hay muchos momentos de insatisfacción, no sé, de tristeza, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida, ¿no? Ujú. Para ir cerrando por nuestra parte, antes de ir con las tres preguntas que nos han dejado los suscriptores, yo te quería preguntar para que nos digas así brevemente, tu Ujú. mejor y tu peor momento como entrenador. Bueno, el peor lo tengo claro. El peor es el descenso con el equipo de mi tierra, Osasuna. Ese ha sido cogiendo el equipo en la quinta jornada, pues con 0 puntos y cuando estábamos a punto durante muchos partidos fuera de descenso, pues al final caer en ellos y bajar de categoría. Eso no sé, es muy difícil de explicar porque no te afecta profesionalmente, solo te afecta mucho personalmente y no solo a ti. Eso es el problema, que no es solo a ti, sino a toda la gente que te rodea, a la gente que te quiere, a tus amigos, a tu familia, bueno, a tu ciudad. Hace un daño que no se olvida nunca. El mejor, bueno, he tenido muchos. Para mí, entrenar cada día y tratar de desarrollar lo que uno quiere hacer y que salga un entrenamiento bien o que se compita un partido con el plan establecido y que salgan bien las cosas, que salga una jugada de balón parado, que eso son pequeñas satisfacciones que al final dan sentido a tu trabajo y a tu vida. Eso es las satisfacciones que puedes tener o las relaciones personales con jugadores, con otros técnicos, con la gente de fútbol. A mí la verdad es que me hace feliz muchas cosas, no solo conseguir algún título, que tampoco es que hemos conseguido muchos, pero bueno, hemos conseguido ascensos, hemos conseguido algún título, hemos conseguido pues una experiencia de final de FA Cup con el Watford que fue algo pues histórico, inolvidable, cosas de ese tipo realmente ver la satisfacción en la gente que te rodea, trabajadores, afición, jugadores, eso es lo que realmente te llena de satisfacción. Vámonos, Iker, a preguntas que nos han dejado los suscriptores. Empezamos con una pregunta de Juan Martínez. Es una pregunta que ya más o menos ha respondido, pero hay que mantener contentos a todo el mundo. Mm. Diferencias de entrenar en la Premier League con otras ligas. Bueno, en la Premier, lo que es el día a día, creo que está muy protegido. Algo que no os he dicho antes es un poco, pues todas las ciudades deportivas. Creo que el contacto, por ejemplo, con prensa es mucho más reducido a a la rueda de prensa prepartido y luego a lo que conlleva un poco lo que es un partido de fútbol, antes, después, en el estadio, todo lo que es eso, ¿no? Y luego el día a día, pues es como mucho más tranquilo. No hay tanto, no es tan mediática, por lo menos mi experiencia en Watford. Yo no lo digo, pues no sé, Mikel Arteta en el Arsenal o Unai Emery en el Villa, no lo sé. Pero supongo que tendrán mucho más, estarán mucho más expuestos. Pero lo que es para mí, mi experiencia ha sido una experiencia tranquila, muy privada, muy respetada. Y en España pues sí que es un poco más
abierta, pues a diario, mucho más pues tema programas de radio, de tele, de tal. Pues bueno, estás un poquito más relacionado con eso, es una diferencia en cuanto al entorno, ¿no? Y en lo que es en cuanto al juego, pues un poco más, yo creo que es más físico, más poderío físico, Inglaterra, partidos donde a lo largo de los minutos se va viendo que tienes que mantener esa fuerza porque en los últimos minutos los partidos se pueden romper y hacen falta realmente, hacen falta piernas para competir esos partidos, esos mini partidos que se hablan de dentro de un mismo partido, pues en este caso en la Premier yo creo que son más acentuados, ¿no? Son más claros y hace falta mucha fuerza física porque la calidad que juega en España, en Inglaterra yo creo que se juega todavía a más velocidad, ¿no? No digo que igual pues, haya en ciertos momentos en España equipos que jueguen o jugadores que jueguen con gran calidad, incluso superior a Inglaterra en muchos de ellos, pero como algo general podríamos decir que la combinación de calidad con velocidad en Inglaterra, yo creo que es un poquito más alta. Ujú. La segunda, que nos la deja aquí por nuestro Instagram 10 barra baja aligol, es bastante técnica, ¿eh? Te voy a poner aquí un poco el contexto de lo que Muy nos ha puesto. A la Peligro. hora, a la hora de preparar el balón parado, al Sí. cambiar de equipo y otro país, ¿el método de ensayarlo es idéntico o al cambiar el contexto te adaptas completamente al nuevo país? Bueno, me adapto más al equipo, más que un poco a lo que es la competición o el país. A ver, quiero decir que el balón parado, al ser situaciones más cerradas, es más fácil un poco el entrenarlo de una misma manera. En Rusia, pues igual no invertíamos tanto tiempo cuando hacía -10 grados bajo cero. No estábamos tanto tiempo igual fuera, lo entrenábamos de otra manera, puede ser, pero a veces lo he entrenado durante casi toda mi carrera, pues con toda la plantilla en ciertos momentos de la temporada, para que todo el mundo sepa. Luego, posteriormente, igual hemos reducido para hacer sesiones más cortas a los convocados para ese partido en concreto. En algunos momentos lo hemos reducido a hacerlo solo con el once inicial, pero lo que es un poco el proceso de entrenarlo y preparación para un partido no tiene grandes diferencias entre un país y otro. Pregunta que nos deja ya para acabar con los suscriptores. Destiny Oko nos pregunta de tu etapa como entrenador, jugador rival que más te ha sorprendido. Uf, no sé, no sé, hemos jugado, yo tengo recuerdos de jugar contra un gran Barça, contra un Madrid, un Gran Madrid, en España, no sé. Yo recuerdo una victoria con el Málaga, por ejemplo, en el Nou Camp, con gol de Juanmi, que Ujú. ganamos 0-1. Pues aquello se tiene que dar muchas circunstancias para poder conseguirlo, ¿sabes? Y al final, en aquel equipo de Messi, de Xavi, de Iniesta, de Suárez, de Neymar, pues ahí, como digo, pues todos esos jugadores son grandes jugadores. En el Madrid, no sé, hemos jugado contra Ronaldo, contra Cristiano, contra Benzema, contra Modric, contra los mejores, ¿no? También. No sé, no te sabría decir uno. Yo, si tengo que elegir jugadores, prefiero quedarme con los míos, con los que me han ayudado a hacer grandes trabajos en muchos sitios y que gracias a ellos, pues también hemos recogido esa recompensa al trabajo. He tenido grandes jugadores, ¿no? Ujú. Y ya para acabar la última, claro, un poco lo voy a unir al contenido que tenemos aquí en el canal. Otra de las secciones que tenemos, además de la de entrevistas, es hacer análisis de equipos. Pues bien, precisamente este año hemos analizado a dos equipos que tú has entrenado. Por un lado, el Club Atlético Osasuna y por Ujú. otro lado, el Valencia. Te quería preguntar para que nos dijeras así brevemente un poco de cómo estás viendo a ambos en la situación, porque Osasuna de momento en Liga le está costando arrancar y el Valencia un poco esa situación institucional que a ti también te tocó. Bueno, más que la institución en sí, preferiría, pues eso, hablarte un poco de lo que es. Ujú, Los dos son equipos que aprecio, lógicamente al ser de Pamplona tengo pues una relación especial con Osasuna, pero
dos equipos que están sufriendo en estos momentos, en parte baja de tabla, fuera de descenso, pero cerca de esas posiciones y que están en unas rachas, pues un poco en estos momentos difíciles, que no ganan y que les está costando. Para mí, el Valencia de Corberán, creo que hace bien las cosas, que ha habido momentos de la temporada pasada en los que todos destacábamos un poco su trabajo y los resultados que estaba obteniendo, que empezó estando abajo y que luego poco a poco se fue acercando a posiciones más altas, y que a mí estructuralmente y un poco en el juego siempre me ha parecido que hacía las cosas bien. Bueno, ahora está sufriendo también, pero bueno, no sé, yo confío en que al final de temporada conseguirá el salir de puestos bajos y veremos hasta dónde llega. Osasuna, pues bueno, es un equipo que con el cambio de entrenador, pues igual necesita ese proceso, cambio de entrenador, cambio de sistema de juego, cambio de conceptos, y que, bueno, ha estado dependiendo un poco también durante algunas temporadas de las cifras goleadoras de Budimir, y a ver si sigue por ese camino haciendo goles para que el equipo pues no sufra esa necesidad de goles, que igual no llegan por otro lado, ¿no? Pero a mí, bueno, también tengo confianza plena en que Osasuna, sobre todo también apoyado por la magnífica afición que tiene, pues que conseguirá su objetivo. Ujú. Sí, la verdad que esperemos que sí. Que por cierto, recuerdo que a todo el mundo le dejaremos al final del vídeo tanto la lista de reproducción de los análisis de equipos como de las entrevistas. Pues nada, Javi, ha sido un placer tenerte por aquí por el canal. Espero que hayas estado muy a gusto. Muy Y te voy a comentar una cosa. John Pérez Bolo nos lo prometió. Si algún día ascendía a Primera División, se volvía a pasar por el canal. Yo creo que si asciendes con el Watford, qué menos que volver a pasarte por aquí. Hombre, eso está hecho, y te digo más, aunque no subamos, si queréis que esté, también estaré. O sea, no es cuestión de... Nosotros siempre, siempre queremos Esto no es estar como contigo. cuando les digo a los jugadores, si os voy a dar descanso es porque creo que necesitáis, no porque realmente os quiera condicionar a un resultado. Si ganáis os lo doy, no. Aparte, bueno, igual os doy algo más, pero aquí si se necesita un descanso se da. Si hay que estar de vuelta, estaremos, no te preocupes. Bien, ¿cuándo vamos a subir este vídeo? En principio, la gente este jueves por la noche lo tiene. Ah, o sea, ya hoy mismo por la noche. Pues bien, intentaré, ojalá, tú lo sabes, Iker, el lunes grabar un vídeo para 11 a 11 desde la grada de Javi Gracia, porque el lunes estaré en Birmingham para ver ese Birmingham Watford. Muy bien. Allí te espero, a ver si te saludo. Ahí estaremos. Sí, hombre, sí, que Dan te salude. Así que nada, con esto cerramos el vídeo. La verdad que lo he dicho antes, un auténtico placer, sobre todo a Javi por cómo nos has tratado, porque ha Ujú. sido todo así un poco rápido, has tenido también un día liado y nos has atendido sin problemas, así que estamos eternamente agradecidos. A todo el mundo recuerdo que le dé like, que le dé a la campanita, se suscriba y que nos siga apoyando aquí en el contenido, también en nuestras redes sociales, que subimos algún que otro vídeo. Es cierto que tenemos que mejorar en ese aspecto, pero poco a poco vamos sumando. Así que todo el mundo nos apoye y nos vemos en la próxima. Chao.